Ahora sí, bueno, todavía tenemos, vamos a esperar unos minutos si se suma algún compañero. Un poco. Terminaron tarde ayer. ¿Eh? No, ayer Codicen terminó bastante tarde. Te escuché. Bueno, buenas tardes. Hoy la idea era conversar con los compañeros de formación docente, con quien es consejera electa por los docentes en el Consejo de Formación en Educación, Rosana Cortazo y Hierro, que es electa por los estudiantes de educación. En esta serie, de qué manera está el sistema educativo funcionando en el marco del COVID-19 y de qué manera está funcionando o de qué manera se está todo esto de retornar a actividades presenciales. Así que presentados los invitados hoy, les cedo la palabra, no sé, Rosana o Santiago, quien quiere. Bueno, arranco. Bueno, gracias por la invitación, Pablo, y es una buena cosa estar intercambiando en relación a qué está pasando con el COVID y la educación, con el retorno a la presencialidad, fuera un poquito de, a veces, el espectáculo o la publicidad en que nos ponen en algunos lugares y acercarnos seguro a los docentes y a los estudiantes, resaltando en primer lugar que todos nuestros docentes y también los estudiantes han hecho una tarea titánica para poder sostener procesos de enseñanza en esta etapa que llevamos desde el 13 de marzo a la fecha. Por eso, un poquito señalar que lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, que nosotros desde abril señalamos que para nuestros estudiantes el primer semestre iba a ser semipresencial. Acá hay una distancia grande con los otros consejos porque, bueno, nosotros tenemos toda una población adulta, es decir, son mujeres y hombres que ya tienen mayoría de edad y por lo tanto ver cómo organizar la tarea de enseñanza y de, por tanto, de los aprendizajes dista un poco de los otros desconcentrados. Y esos mecanismos hemos tratado de buscar, ahora seguro Santiago va a contar un poquito, cómo hacer para garantizarlos, es decir, esa semipresencialidad del primer semestre, cómo hacer para garantizarlo. Con respecto al retorno, bueno, la preocupación central y las cuestiones que estuvimos trabajando más que nada desde mediados de abril hasta ahora y que van a seguir siendo parte de la preocupación, no solamente para terminar de consolidar, sino para poder resolver algunas cuestiones, tienen que ver con las prácticas, lo que nosotros solemos decir prácticas docentes o a veces prácticas preprofesionales, porque bueno, en las distintas carreras que tenemos, en las 5 carreras que tenemos, esas formas de práctica tienen formatos muy diferentes. Y por eso se han producido documentos que orienten a la práctica con primaria, y con primaria, con el Consejo de Primaria establecimos algunos acuerdos para ver que nuestros estudiantes ingresen a las aulas virtuales con los maestros para poder trabajar con los niños, también con secundaria. Las dificultades mayores las hemos tenido con la UTU para a veces la asignación de docentes ascriptores o la descarga de grupos que tengan estudiantes a la práctica, pero también, y es una preocupación central que estamos manejando fundamentalmente para las carreras de educación social y maestro en primera infancia, cómo resolver las actividades prácticas que se hacen con otras instituciones. Bueno, cómo se hacen con el INAU, con el CAIF, con unidades coordinadoras departamentales, y por eso estas cuestiones son las que venimos tratando de hacer un seguimiento y podemos decir que se está cumpliendo con buen ritmo. Es decir, la propuesta de que mayo fuera un mes para empezar a asociar estudiantes a
ascriptores o a espacios de práctica, lo hemos resuelto bastante bien. Hay algunos niveles que todavía nos resultan un poco complejos, sobre todo la práctica de primera infancia, que la tienen con niños, con bebés, con chicos de 0 a 2, 3 años. Bueno, esas prácticas todavía están siendo bastante complejas de ver cómo articular, y seguro que va a tener que tener un redimensionamiento las características de esas prácticas. Pero también pensar, bueno, las reglamentaciones internas de cantidad de actividades, visitas, intercambios entre docentes, ascriptores y estudiantes, esas cuestiones también van a tener que ser revisadas o consideradas para poder llevar adelante la práctica este año. Porque, bueno, la presencialidad y la virtualidad, más allá de este retorno, van a convivir, necesariamente van a convivir. Por otro lado, hemos resuelto que vamos a tener periodo regular de exámenes en julio, y ya se habían solicitado desde abril tener 50 WebEx, es decir, formas de conexión, porque esos exámenes seguramente van a tener que ser multimodales, donde parte de la población del tribunal examinador de los estudiantes estén en forma presencial y otros en forma remota. Por otro lado, también se ha resuelto con respecto a los estudiantes condicionales, ver cómo trabajar para que, dado que no se ha podido resolver aún los exámenes en enseñanza media para la acreditación del bachillerato, bueno, este martes pasado tenemos una resolución que les permite continuar los estudios, acreditar los cursos que hayan aprobado o ganado, hasta que se resuelva rendir los exámenes. Es decir, el plazo de 31 de julio, que era el que de acuerdo a la normativa estaba vigente, eso queda sin efecto. Como quinto punto, bueno, el renglón que, como yo les digo, el renglón que nos dedicó el documento de presidencia para la formación en educación, dice que cuarto año de la formación en educación comenzaría el 15 de junio. Nosotros ahí tenemos unos 5.300 estudiantes que son los estudiantes que estarían inscriptos a cuarto año, y deberemos ver, bueno, en zona metropolitana unos 2.300, en el resto del país unos 3.000 estudiantes. Debemos resolver cómo ir integrando a esa población de estudiantes a nuestras instituciones. Acá cabe aclarar que, bueno, que desde este lunes, y en el marco de una cuestión paulatina y parcial, se han abierto los institutos con todos los protocolos que están acordados en la órbita del CODICEN y en ámbitos bipartitos con la CESEU, para que funcionarios de docencia indirecta, funcionarios de gestión, otros actores institucionales puedan empezar a abrir las instituciones. Y ahí hay una demanda muy fuerte que ya hace unas cuantas semanas que venimos trabajando con Santiago para tratar de ver cómo resolver, sobre todo para estudiantes que, dadas las condiciones socioeconómicas, o no tienen conectividad o no tienen en las casas computadoras. Nuestra población de estudiantes media en edades entre 28 y 30 años, pueden ser jefas o padres de familia, en donde todos requieren de los mismos instrumentos para poder tener procesos de aprendizaje, por lo cual que tengamos las instituciones abiertas con todos los requerimientos que los protocolos establecen, pero que puedan tener otros espacios donde puedan tener conectividad y máquinas para el trabajo, para nosotros es importante. El retorno va a ir siendo progresivo, sin duda. Además de las características de la población de estudiantes, hay que hablar de las características de la población de los docentes que tenemos. Nosotros tenemos docentes donde la media ronda entre los 55 y 65 años, condición que también nos hace pensar que el segundo semestre tendrá que tener características semipresenciales con un componente de presencialidad quizás un poco mayor que el que hemos tenido hasta ahora en este primer semestre. Santiago. Bien, sigo yo. También agradecer por la instancia y felicitarla de que va a ser productiva. Continuando la línea de Rosana, de lo que venía informando, muchos de esos puntos están en la resolución que adoptamos el 14 de abril, donde decíamos que el primer semestre iba a ser presencial.
aquí surgen varios temas. Uno que surge al otro día, el 15 de abril, el tema de estudiantes que no tienen acceso no solo a Internet, sino que no cuentan con un equipo, una computadora para poder llevar adelante el curso virtual. En formación en educación, las computadoras, como le llamamos los practicantes, las ceibalitas, se entregan en tercero. En segundo se realiza práctica, pero no tenemos la ceibalita. Entonces surge desde ahí un reclamo que elevamos a Ceibal solicitando computadoras en carácter de préstamo, donde se da una negativa primero y un argumento era que no teníamos un número específico, pero en ese correr de tiempo donde hacemos la solicitud a Ceibal y eso, mantuvimos reuniones, semana posterior a esa resolución, reuniones con directores de todos los centros y informes también, y de ahí se relevó un número que se vuelve a elevar a Ceibal, se termina elevando el viernes 24 de abril, creo, que constataba de una cantidad de 968 computadoras para prestar a estudiantes. Hasta ahora estamos esperando, el pasado viernes se resolvió favorablemente que sí iba a haber un préstamo, o el otro anterior me parece que fue. Se pidió la información sobre qué cantidad de equipos hay que entregar a cada centro, esa información se volvió a elevar y bueno, seguimos a la espera de esto. Ya hace más de un mes que estamos en este reclamo y lamentamos que no le hemos podido solucionar ese problema a 968 estudiantes, que creemos que son esa cantidad, pero para mí deben de ser más. También el tema de la conectividad, por ahí en la ficha socioeconómica que se completa en todos los estudiantes, data de que el 20% de estudiantes de formación en educación no cuenta con acceso a Internet desde la casa. Igualmente, desde Codicen se ha llevado adelante varios acuerdos con Antel para poder solucionar ese tipo de temas. Y de acá viene de la mano lo que planteaba Rosana también, la apertura de centro. Bueno, tenemos que ver cómo adaptamos la sala de informática, la cantidad de estudiantes por cada sala para que puedan tener el acceso a Internet también ahí y un lugar para poder trabajar, que en este tiempo no van a haber actividades áulicas, van a ser presenciales solo estudiantes de cuarto año, que ahora me voy a referir a algunos temas también, que van a comenzar, como dijo Rosana, el 15 de junio. Y bueno, también ahí van a poder consultar a exámenes, porque tenemos estudiantes que están preparando exámenes y que a veces deben una materia para poder recibirse. Se crea también, se arregla para que sea presencial. En Melo se recibió una docente, así, bajo esta circunstancia, hace más de 20 días. Y bien, voy a los estudiantes de cuarto. También tenemos que trabajar el tema de las residencias SER. Ahí tenemos estudiantes de cuarto que están cursando la carrera y bueno, tenemos que buscar un mecanismo para poder habilitar las residencias con las medidas necesarias y esas residencias se van a habilitar solo en primera instancia a partir del 15 para estudiantes de cuarto año. De ahí también viene el tema de las becas que hemos estado trabajando, las becas CERT, que son de alimentación y también de transporte, de entregarle esa cantidad en montos de ticket a estudiantes, eso está resuelto hasta mediados de agosto. Después hay otro tema también con el tema de las becas, que por ahí salió la prensa también de que hubo un atraso, pero en realidad esta coyuntura de la cuarentena y el teletrabajo llevó a que por tema de trámites se alargara un poquito el tiempo en la entrega de la beca a quienes recibían beca por primera vez, que siempre son los primeros días de mayo donde se le entrega a los becarios 2 meses juntos. Bien, también hay un tema de estudiantes de primero, que estamos viendo, como Rosana decía también, la posibilidad de que comiencen el 13 de julio. Y nuestra preocupación son los estudiantes de primero porque
cuando se termina, o sea, se corta con la presencialidad, en muchas instituciones no se hicieron las jornadas de propedéutico, donde ahí estudiantes de primero se les informa la carrera que cursan y la presentación, bueno, características de la institución, demás, conoce el nombre de los docentes, etcétera, 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 y se tuvieron que ir ayornando a esta realidad virtual y a comenzar los cursos de esta forma virtual. Por eso creemos que es nuestra mayor preocupación integrar primero a partir desde el 15 de julio. Bueno, por ahí en principio sería esa información que estaríamos abordando y bueno, cualquier otro tema que se me haya pasado, Rosana, que lo aclare y paso la palabra. A ver, bueno, creo que está bastante claro que en realidad en formación docente se está trabajando mucho como en el resto de los desconcentrados en estos días. Blanca nos dice que se corta mucho, sí, yo estoy con ese problema, pero me dicen que a Rosana y a Santiago se los ve bien. Tenemos compañeros de Florida, de Rocha, de Paysandú. Tenemos algunas preguntas sobre, en el normal se propone no volver a la presencialidad, pero no eran presenciales, pregunta Gustavo. Lo dejamos ahí anotado como al margen para poder contestar. Lo cierto es que vamos como a un escenario de poder retomar algunas cuestiones de presencialidad y que además no se compromete la historia educativa de los estudiantes, tanto en los niveles de inicial y primaria como en los diferentes niveles. Formación en educación me parece que está como en la misma, buscar los mecanismos para que los gurises, para que los estudiantes accedan a lo necesario para poder continuar su carrera, y lo mismo respecto a los temas que tienen que ver con cómo se procesan mesas de exámenes y una serie de cuestiones que para primaria son bastante ajenas. Por suerte esos líos no los tenemos, son del resto de los niveles. Te cedo, Rosana, para ver si se puede comentar alguna cosa más, y luego volvemos con algún otro tema de cómo venimos en primaria en estos días. Bueno, a mí me hubiera gustado tener más elementos planificados al segundo semestre, al día de hoy, pero bueno, no lo hemos conseguido establecer en forma aún acordada con todo el Consejo. Con respecto al no volver a la presencialidad, creo que no es una situación planteada hoy. Lo que sí creo que estrictamente, como señalaba en la intervención anterior, el segundo semestre tendrá características semipresenciales con un componente de presencialidad seguramente mayor que el que tuvo el primero, porque como bien dijo Santiago, nosotros estábamos como abriendo las puertas cuando se nos las cerraron, digamos, ni siquiera esas primeras semanas que tuvieron en otros consejos, nosotros las tuvimos, así que la porción presencial del segundo semestre será sin duda más significativa que el primero. ¿Qué tanto? Dependerá de las condiciones sanitarias del país, es decir, ¿qué tanto eso se abra? Dependerá de condiciones externas a lo que podamos resolver nosotros. Lo que sí estamos seguros que tenemos que garantizar una apertura de los centros con servicios básicos que permitan a docentes y estudiantes una interacción que le pueda resolver desde el punto de vista de la infraestructura y logística cuestiones que hoy no están pudiendo resolver efectivamente, porque también eso que decíamos para estudiantes a veces le pasa a nuestros compañeros, a los docentes, esa posibilidad de tener un espacio, una computadora que no esté peleándola con otro integrante de la familia para poder hacer las tareas y el trabajo. El poder dar señales claras, eso nosotros lo consideramos clave. ¿En qué sentido? Cada territorio sabe las características de su territorio, pero hay un marco que permite ver qué acciones tomar, para que después no salgan acciones
que desconciertan a todo el mundo, a estudiantes y docentes, porque se salen con libretazos a algunos lugares a través de disposiciones que las direcciones toman. No estoy señalando esto para el caso del normal, no es que esté diciendo eso, simplemente que digo que la responsabilidad la tomo en primera persona porque debemos decir directivas claras para ver qué tanto se podrá abrir las instituciones para trabajos presenciales en el segundo semestre y pautar escalonadamente cómo es ese inicio. Que está dicho lo de cuarto año, como decía Santiago, y lo que nosotros queremos es ver qué otros niveles y fundamentar por qué. Lo de primer año lo fundamentó Santiago, nosotros también tenemos carreras de tecnicaturas que finalizan en segundo año, por eso tener alguna cuestión que también para el egreso de esas tecnicaturas pueda ser atendido, como es el asistente técnico en primera infancia y como es el asistente en tecnologías digitales de las carreras técnicas. Es decir, tenemos tecnicaturas en nuestras instituciones que su culminación no es cuarto año, sino segundo. A esa cuestión también debemos atender en esa retorno o ver qué niveles de presencialidad se van teniendo a partir, yo lo digo, a partir del 13 de julio, es decir, el segundo semestre después de pasado el receso y la puesta a punto de los exámenes, que también es un desafío, porque ahí hay coordinaciones institucionales que va a haber que resolver. ¿Cuántos docentes y estudiantes efectivamente podrán o no estar en las instituciones? Por todo este protocolo de enfermedades prevalentes que pueden tener estudiantes o docentes para poder estar o no en las instituciones. Así que bueno, por eso nosotros decíamos, el organizar de buena manera el periodo de julio que nos permita tomar todos esos elementos para que después ya finalizado ese plazo empecemos con un retorno paulatino a algunas actividades presenciales. Bien, teníamos por ahí también una compañera maestra de Inicial 3 que comentaba esta dificultad que están teniendo los estudiantes, que es una dificultad que también tienen varias maestras de Inicial que no reciben los dispositivos de Ceibal. Inicial tiene, de hecho, dispositivos en la escuela de uso común. Y sí, es uno de los temas que tenemos, digamos, que el COVID ha puesto de relevancia lugares donde todavía nos falta avanzar en acceso no solo a conexiones, sino a dispositivos. Y de hecho, una de las dificultades que tenemos en ese 5% de gurises que no están conectados con actividades escolares, tiene que ver mayoritariamente con gurises de inicial y particularmente con los que recién ingresaron al sistema educativo, tanto a nivel de 3 años como a nivel de 4. Es una valoración general, digamos, que de todo este proceso y mirando un poquito lo que ha pasado en la región, en realidad Uruguay tiene una serie de condiciones por plan Ceibal, por acceso a internet, o por vocación y construcción de la profesión docente, que ha sido un escenario bastante diferente al del resto de los países en términos de qué manera se preservó a la infancia o a los jóvenes en el marco de la suspensión de actividades presenciales, porque se ha trabajado mucho a distancia, y parte de contar o reconocer. En el caso de primaria estamos justo en un momento donde estamos a unos días de una apertura nueva. Ya tenemos 950 escuelas rurales, ahora se abrirían 400 escuelas urbanas con el protocolo que estuvimos trabajando el otro día entre todos los consejos, pero además con esta mirada de manera se puede llegar a que sí va a tener un mix con educación a distancia. Uno, porque es voluntaria la presencialidad, y otro, porque no solo va a haber actividades a distancia para quienes no concurren, sino para los que concurren, que van a concurrir en menos días o en menos horarios. Laurita, cuando damos esos datos, estamos tomando todos los medios. Cuando pregunta por los datos de la conectividad de los gurises, si uno mira en CREA de 3 años a sexto año, tenemos un 50% de gurises que han estado conectados.
cuando empezamos a mirar grupos de WhatsApp, gurises que retiran tareas en las escuelas donde hay almuerzo, etcétera, se llega a ese 95%. Y retomando con lo que venía comentando, es un momento donde hay que tener cuidado del biletazo. Hay un temor en la familia, en los docentes, de qué manera las instituciones educativas se preparan para sostener esto, y también no perder esta oportunidad, que en el caso de la escuela primaria es como muy clara, que es una posibilidad de ensayar mucho desde el punto de vista pedagógico nuevas formas de organizar el escenario escolar. Hay algunas de esas nuevas formas que vienen por la condición sanitaria, como ser la distancia o el tapaboca o ciertos procedimientos, pero hay otra que es el agrupamiento de los gurises a partir de los arreglos de cuidado, a partir del desarrollo de aprendizaje, y en ese sentido creo que todo el sistema educativo va a pasar, pasó primero por una situación caótica en términos de la conexión con los estudiantes, donde los docentes trabajaron mucho, estuvieron como muchas horas, una situación muy desgastante. Se probó los límites de la distancia, porque era algo todavía que por ahí algunos señalaban que era posible hacer toda distancia. Bueno, que está probado, hemos experimentado que la presencialidad es muy necesaria para lo educativo, y esto de poder mirarlo en diferentes tramos, tanto en formación en educación como en lo que pasa en los más chiquitos en primaria, me parece relevante como para poder señalarlo. Por último, antes de cederles la palabra, no quiero dejar de felicitarlos porque han logrado quedar los consejeros electos en el Consejo de Formación en Educación. Al contrario de lo que nos pasa a los de secundaria, UTU y primaria, que se elimina ese tipo de participación. Yo creo que hay que celebrar eso en el cogobierno de lo que es el Consejo de Formación en Educación, que va a mantener una representación minoritaria de estudiantes y docentes frente a los 3 designados, pero van a estar de un escenario donde eran 5 designados por el Ejecutivo. Les tiro el guante. Sí, hablábamos ayer con Santiago, bueno, es raro, es la celebración frente a la pérdida, porque era algo que teníamos o que tenemos, mejor dicho, y que lo veíamos como que se nos iba, y bueno, la celebración por la no pérdida es algo importante y saludado por muchos compañeros, porque en realidad si nosotros realmente queremos construir una formación en educación de carácter universitaria, que los estudiantes y los docentes, es decir, estos órdenes no tengan participación, voz y voto en un consejo, ya nos dista mucho del proceso por el cual tendríamos que atravesar. Sin duda, en medio de toda esta pandemia, y yo a veces jorobo con Santiago y le digo, bueno, nos ha llevado resolver el tema del pedido de computadoras a Ceibal casi lo mismo que el tratamiento en una de las cámaras de la ley de urgente consideración. Ese tiempo nos ha llevado a resolver lo de las máquinas, el mismo tiempo que ha tenido como tratamiento en una de las cámaras la ley de urgente consideración. Hicimos un periplo de 6 días, le digo yo, porque fuimos con los distintos representantes de los partidos políticos llevando un documento que le denominamos sin urgencias, porque ahí estamos todos alineados, los que estamos en el campo educativo, en los diferentes niveles, sabiendo que todo lo que está contenido en la sección de educación no tiene ninguna urgencia, y que modificar de buenas a primeras casi un 50% de la ley 18437 es un abuso. Lo entendemos de esa manera. En particular, en lo que refiere a formación en educación, nosotros decíamos que tenemos una tríada de 3 artículos que nos sucumbe, el 160, el 173 y el 197. El 160 ahora tuvo algún acomodo donde incluye a consejeros docentes y estudiantes electos por sus órdenes en proceso arbitrado por la Corte Electoral, pero no indica el carácter universitario que tiene la formación en educación. Es decir, que del carácter universitario que está consagrado en la actual ley de educación vigente, ese artículo sigue restringiéndolo, no lo pone explícitamente que la formación en educación tendrá o tiene carácter universitario. Pero si esto fuera algo
que podría decir solucionable, lo más terrible aparece en los artículos 173, y 197. El 173 hace un plan de fortalecimiento de la formación en educación con carácter universitario. Un plan que va a estar dirigido desde la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Y como epílogo de ese plan para fortalecer a la formación en educación, nos proponen una forma de acreditar nuestras carreras como universitarias. Acá hay una cosa que es clave. Puede no ser escuchada la voz de diferentes actores. Ahora, yo no conozco actor educativo en el Uruguay que haya sostenido que lo importante para la formación en educación era acreditar títulos. Tanto nos dijeron, tanto escrito sobre que lo importante no era cambiar una chapa, que ahora decir que el procedimiento para ser universitarios es acreditar una institución o una carrera como universitaria, es de algún modo la pérdida de la institucionalidad. La institucionalidad es lo que tiene que prevalecer, una organización institucional que si no lo es, tienda a un carácter universitario. Por eso, más allá del logro, que realmente lo celebramos, nos queda mucho trabajo por hacer y bueno, y seguiremos dando pelea en esto. Bien, yo a continuar con lo que planteaba de la ley de urgente consideración, Rosana, dos cosas. Por un lado, el tema del carácter universitario, que muy bien lo explicaba Rosana, no está siendo contemplado y acá hay que aclarar que hoy las carreras docentes universitarias se estudian solo en las instituciones privadas, que representa el 1,03% de la matrícula con respecto al 98,6% que representa el CFE, la matrícula. Bueno, ¿qué pasa acá? Primero, me voy a referir también a lo que decía Rosana con el cambio de chapa que siempre se decía, en la versión taquigráfica del 6 de mayo, cuando estuvo en la comisión especial el ministro Pablo da Silveira con Robert Silva, planteaban que habían universidades que no practicaban la extensión, porque ahí se les hizo una pregunta sobre la extensión, y también nosotros visualizábamos cuando discutíamos la Universidad de la Educación Autónoma y cogobernada, una enseñanza donde se impartiera la investigación de la mano con la extensión, en un modelo enmarcado de universidad latinoamericana que gestó sus bases en la reforma de Córdoba. O sea, ese era el ideal hacia donde íbamos nosotros. Hemos trabajado en comisiones de investigación dentro del Consejo y también se creó recientemente la comisión de extensión, porque creemos que es re importante en este proceso de transición hacia la Universidad de la Educación. Y después, por otro lado, referirme al artículo 173 que decía Rosana, que ahí se elimina la creación del IU del artículo 84 en la ley actual, pero también en el inciso B, el plan de fortalecimiento, un plan de becas que se crea en la órbita del MEC, que de cierta manera desconoce el trabajo que se ha hecho, se ha realizado con comisiones a nivel nacional, la Comisión de Becas Nacional y las comisiones de becas locales que están insertas en cada instituto y que conocen el territorio, con participación de los tres órdenes, del orden egresado, el orden estudiantil y el orden docente. Y ahí los estudiantes pueden marcar el camino a cuáles serían las prioridades para entregar una beca especial, por ejemplo, que hoy estamos en un tema a resolver, el tema de las becas especiales. Si hay estudiantes mirando que quieren solicitar la beca especial, han llegado correo a la Consejería Estudiantil, se tiene que elevar desde la Comisión Local de Becas hacia la Comisión Nacional de Becas. También solicitamos a las comisiones de becas locales que atiendan ese pedido de estudiantes. Y siguiendo con el tema de la LUC y las becas, se pretende crear ese sistema de becas en la órbita del MEC y unas becas que son profundamente
meritocráticas, porque ahí dicen en el inciso B explícitamente que se premiará la continuidad y la calidad de los estudios. Ahí estamos vulnerando el derecho a la educación, porque si hay estudiante que necesita de una beca para poder estudiar, o sea, acá no tenemos al Estado asegurando el derecho a la educación al estudiante, sino el Estado como un prestador de servicio. Y bueno, el estudiante podría estudiar en las universidades privadas con una beca que la va a pagar el Estado. Y bueno, acá cabe preguntarse también, no solo que se crea el sistema de beca en la órbita del MEC, sino el sistema de becas que tenemos. Tenemos un sistema de becas donde hoy en 2020 estamos alrededor de las 2.300 becas entregando a estudiantes de magisterio y profesorado, aparte de las becas CERT que se entregan, que son becas de residencia, de alimentación y de transporte. Esas becas, en la memoria del Consejo Quinquenal en el 2019, se hablaba de que el 71% de los becarios y becarias lograba avanzar, continuar o egresar en la carrera. Y si miramos otros números, por ejemplo, los que egresan y los que tienen beca y los que no tienen beca, también el número es abismal. A veces lo triplica el número de estudiantes que tienen beca y que pueden egresar, por ejemplo, lo triplica al porcentaje. Obviamente, queremos un sistema de becas que tenga más recursos, que en el 2014 rondaban los 7 millones de pesos y hoy rondan los 32 millones. Se ha incrementado el costo. Obviamente que queremos más costo, o sea, un costo más alto para poder entregar más becas. Pero el sistema de becas que tenemos, creemos que ha venido funcionando y es importante también la participación de estudiantes ahí en esos ámbitos de decisión. Quedé en mute. Iba terminando por ahí. Pablo, no sé si quería hablar. Desapareció Pablo. No, de algún modo, más allá de lo que pasa en el Consejo de Formación en Educación, la ley de urgente consideración, sin duda, sienta bases distintas en cuanto a cómo se concibe el sistema educativo. Y eso atraviesa a todos los niveles y a todos los consejos o futuras direcciones, ¿no? Bueno, por lo que veo, estamos solos. Efectivamente se fue. No solamente había un problema de conectividad, sino que efectivamente se fue. No, no puedo ver, lamentablemente, no sé por qué, seguramente porque es Pablo el que generó el espacio de apertura en este formato. No puedo ver si hay algunas otras preguntas planteadas que sería bien interesante compartir. No sé, vos, Santiago, tampoco lo ves, ¿verdad? No, tampoco veo si hay gente conectada. Tal vez estemos hablando entre nosotros, pero no veo. Eso sería bien interesante. Hola, volví, se me cortó a mí acá. Volvió. Pero creo que seguían online ustedes. Fue un problema de esta computadora. Ahí estamos como estábamos. Estabas haciendo preguntas. Bueno, acá había comentarios de que lo de educación no es para una ley de urgente consideración. Estaba la pregunta aquella sobre el normal. Pregunta sobre el periodo de exámenes, si se mantiene, que yo entendí que sí, que se mantenía el periodo de exámenes en formación en educación. Y quedó bastante claro este asunto de
de la ley de urgente consideración y cómo afectaba a la formación docente, pero además cómo privilegiaba a el 1% de la matrícula, que es lo que efectivamente abarca la educación privada. Eso es algo que sucede en todos los ámbitos, digamos. La ley de educación es tan pensada desde una mirada muy ideológica de lo educativo desde el punto de vista conservador, que entiende que lo que tenemos es un sistema privado y un sistema público que son convergentes, son efectores de un servicio, y por eso deben coordinar, y por eso la única directora de un colegio en 33 se va a sentar con el Consejo de Educación Secundaria y con el Consejo de Educación Inicial y Primaria en el departamento de 33 para planificar la educación en el territorio. Es decir, a ese nivel de disparate es que está considerada la ley. Habíamos quedado en estar cerrando por esta hora. A mí me parece que se dio un panorama bien interesante de cómo están en formación docente y algún titular de esto que puede empezar a pasar el lunes en primaria. Sabemos que hay que tomar como referencia el proceso de las rurales, que implicó ir abriendo en la medida que había condiciones y que se iban generando como cierta certeza. Y bueno, invitar a seguir pensando este año, que va a ser un año complicado, y el año que viene, que se supone que también va a estar bastante afectado. Y agradecerles de nuevo y felicitarlos porque sigue la participación de los actores involucrados en el Consejo de Formación en Educación. Bueno, gracias. Y decirle a las compañeras, compañeros de docentes de formación en educación que hemos estado intercambiando en formatos virtuales con las salas docentes de algunos centros, que para eso seguimos estando al firme siempre que lo quieran y no tienen más que escribir o comunicarse para cualquier situación que estamos acá tratando de ver cómo llevar adelante este proceso. Bien, también muchas gracias por el espacio de poder contar algo con la mano en el consejo y bueno, por ahí si hay estudiantes que estaban planteando el tema de becas especiales y eso, que no duden en consultar a las comisiones locales, recordar eso, que es lo que hemos recibido algunas inquietudes. Y bueno, después cualquier otra inquietud que surja, el correo de la Consejería Estudiantil está en la página principal y siempre tratamos de responder a la brevedad. Y un saludo apretado a todas las compañeras y compañeros. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Yo sigo con una conexión media cortada. Les agradezco por el espacio y bueno, vamos a ir contando un poquito más de lo que significa el arranque de la... Fuerte abrazo.